Bienvenidos a La Raz Ediciones, nuestra casa. En ella nos encontramos con nuestras 3 chicas, las cuales forman parte de nuestro equipo y de las cuales hablaremos a posteriori y nos presentará nuestro catálogo. Aparte hablaremos con Laura Ranz, que es la que nos va a explicar un poquito más en profundidad La Raz Ediciones. Bienvenidos todos a La Raz Ediciones, nuestra casa. Nos centramos hoy aquí para presentar este proyecto, el cual nace en 2018 y por ello nos reunimos con nuestra compañera Laura Ranz, la cual nos va a explicar todo el proyecto. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Por qué nace La Raz Ediciones? La Raz Ediciones nace porque creemos en los autores con alma, que con sus historias, sus testimonios, sus anécdotas, son capaces de trasladarnos a otros lugares y a otros momentos. Traemos todos aquellos libros que nos gustaría tener en nuestra biblioteca personal. Y nos gustaría que acompañaran a nuestros lectores en sus trayectos a los trabajos y les estuvieran esperando en su casa. Un trabajo minucioso el que se ha seguido en La Raz Ediciones, imagino, para elegir cada uno de sus títulos, porque creo que ninguno pasa desapercibido. Sí, cada libro tiene su historia y lo tratamos con un mimo especial. Cuando vemos que hay un libro que nos encaja para la editorial, entra en juego Milagro para conseguir esos derechos de traducción. Es un trabajo minucioso y constante con las agencias y con las editoriales, que muchas veces es muy ágil y muy fácil, y en cambio otras veces entran en juego pujas, unas esperas que se nos hacen interminables, pero es verdad que todo eso nos pasa cuando conseguimos el título perfecto para la editorial. Un trabajo minucioso, como decía, pero también es el trabajo minucioso de esa vuelta de rosca que ha dado La Raz Ediciones a sus portadas, a las portadas de cada uno de sus libros. ¿Qué ha hecho en cada una de ellas? Sí, apostamos por un diseño clásico, elegante, muy sobrio, que con las portadas en negro para los ensayos y blancas para la narrativa son el sello concreto para la editorial. Y luego jugamos también con las bellísimas ilustraciones de las cubiertas. Unas ilustraciones que no pasan absolutamente desapercibidas, ninguna de ellas. Ya solo queda lo que decía Miguel de Unamuno, ¿no? Leer, leer, leer y vivir lo que otros han soñado, ¿no? Sí. Proseguimos el camino en La Raz Ediciones, un camino en el cual ahora mismo nos encontramos con Ana Zemborain, una de las editoras de La Raz Ediciones. Por ello, vamos a hablar de cada uno de los títulos que ha elegido para La Raz Ediciones. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Buenas. Uno de los libros y una de las grandes promesas es La orilla del Tigris. Cuéntanos un poquito de ese libro. El soñador en la orilla del Tigris nos narra la historia de un hombre que, después de pasar casi toda su vida en París, decide volver a su ciudad natal en un pequeño pueblo de Siria. Al encontrar su tierra en plena guerra civil, se ve atrapado en la frontera turca, justo a la otra orilla del Tigris. ¿Qué ocurre realmente en esa orilla del Tigris? Bueno, pues al quedar atrapado ve las luces de su antiguo hogar a lo lejos y entonces empieza a soñar con su infancia y los hilos de sus recuerdos mezclan su presente y su pasado. La historia nos sumerge en una fantasía con un trasfondo casi poético, ya que el ambiente de la guerra mezcla muerte, pobreza, pero también acompañamos a los personajes en su esperanza por una nueva nación y por el amor a una cultura que corre el riesgo de desaparecer. Un libro ilusionante como todos los demás, ¿no? Invitar desde aquí a leer este libro, el cual nos va a llevar a esa orilla del Tigris junto con el protagonista de la historia. Otro de los libros que Ana ha elegido para La Raz Ediciones es Cuento de hadas. Bueno, pues si algo tienen los cuentos de hadas es que incluso los que los aborrecen y conocen la historia de la manzana envenenada, del zapato de cristal y del niño que medía lo mismo que un pulgar. ¿Por qué? Porque los cuentos encandilan a los pequeños y a los grandes lectores al
al ser algo que forma parte de nuestra cultura y que transmitimos de generación en generación. También los vamos adaptando con el paso del tiempo y eso lo que consigue es que vayamos extrayendo características como pueden ser el elemento mágico que vemos en títulos tan contemporáneos de nuestra época como puede ser Harry Potter o El Señor de los Anillos. Un libro que ilusiona desde la primera línea, ¿no? ¿Qué intenta transmitir esta autora con este gran libro? Marina Warner indaga en este ensayo acerca de qué son los cuentos de hadas, de dónde vienen y qué significan para nuestra sociedad, ya que se enredan con el folclore y con el mito, pero también qué significan para nosotros mismos, para nuestras ideas, nuestra imaginación, y luego va un poco más allá, en aspectos más profundos como puede ser la moralidad o el feminismo. La riqueza de esta lectura recae en cómo la autora argumenta sus ideas, pero lo compagina con los cuentos que todos conocemos, desde clásicos de Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm hasta los más recientes y populares de Walt Disney. Argumentaciones que no nos podemos perder para leer este libro y, por supuesto, envolvernos en esta gran historia. En la línea ensayística, La Raza Ediciones ha escogido una joya de la corona, ¿no? Un libro que engloba El Hobbit. Cuéntanos un poquito acerca de este libro. C.S. Lewis y J.R. Tolkien son dos de los autores más reconocidos de nuestra época por sus grandes obras maestras que todos conocemos, que son Las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos. Lo que muchos de sus lectores no saben es que la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue el conflicto que encendió la chispa que influyó a estos dos jóvenes soldados que usaron su imaginación y su don para contar historias con el fin de dar un nuevo sentido a los aspectos más oscuros de esa época. El uno sin el otro y el otro sin el uno, ¿podrían llegar hasta lo que han sido y lo que son a día de hoy? Del trauma y de las cenizas del conflicto surge una amistad entre estos dos autores que realmente influyó mucho en ambos. De hecho, Tolkien llegó a afirmar que si no llega a ser por el autor de Las Crónicas de Narnia, él mismo no habría llegado a la conclusión de su famosa trilogía. Joseph LeConte nos descubre en sus páginas que realmente no habríamos llegado a conocer estas historias si no es por cómo influyó, cómo traumatizó el conflicto de la Gran Guerra en estos dos autores. Un hobbit, un armario y una gran guerra. Es el primer ensayo que La Raza Ediciones va a lanzar en este septiembre de 2018. Laura Revuelta es otra de nuestras compañeras, la cual ha elegido otra parte de los títulos de La Raza Ediciones para este 2018-2019. Con ella nos encontramos y con ella vamos a desvelar un montón de secretos, los cuales esconden los libros de La Raza Ediciones. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El primer libro, no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de Guernica. ¿Qué nos esconde este libro? Pues el escritor, Alain Vincordelet, profundiza en cómo y por qué se creó una de las obras más importantes de Picasso, Guernica, y para ello analiza la relación que tuvo con Dora Maar, que fue su amante durante el periodo en el que creó la obra. Algo, podríamos decir, rocambolesco, ¿no? Un libro el cual nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Pero qué destacaríamos de este libro llamado Guernica? Pues, en mi opinión, lo más destacable del libro es esa perspectiva femenina que aporta el autor, que nunca realmente se ha estudiado en la creación de Guernica, porque el libro se centra principalmente en las percepciones que tuvo Dora durante la creación del lienzo, ya que Picasso la utilizó como musa artística para crear esta obra y exponerla en la Exposición Universal del 35. Por lo cual yo creo que es muy interesante no intentar abarcar a Picasso de manera general, sino centrarse en este ángulo tan particular y en este periodo tan importante de su creación artística. Ganas de leer este libro, el cual nos engloba esa historia que nos contaba Laura Revuelta y el cual os invito a todos a poder disfrutar a través de sus renglones. Dulce, apasionante, acogedor, son algunos de los adjetivos que me recuerdan a este título, a esta gran obra que se titula Mimosa. ¿Qué nos trae La Raza Ediciones con Mimosa? Pues este libro es un homenaje de Alexandre Nayar a su madre, recientemente fallecida, en el cual recuerda desde el cariño toda la vida de una mujer que ha sido siempre admirada y un ejemplo para todos,
Vamos con otro. la forma que tuvo de criar a sus hijos y salir adelante durante la guerra civil en el Líbano. Hablábamos con otra compañera al principio, con Laura Arranz, de esa gran cosa que va a hacer la Raza Ediciones, cuidar esas portadas al mínimo detalle, ¿no? ¿Qué va a hacer con este libro? Porque creo que es un libro que se va a cuidar muy y mucho. Pues en este libro, dado el título, que viene de la afición de la madre por la jardinería, queremos prestar especial atención al tema de la feminidad, del cuidado de las flores, pero también de la valentía y de la firmeza de una madre al frente de una situación muy complicada. Nos vamos a otro de los ámbitos, ¿no? a otro nombre de gran envergadura y el cual todo el mundo conocemos, Sherlock Holmes. ¿Qué nos trae la Raza Ediciones con Sherlock Holmes? Pues en este nuevo libro de Daniel Smith se investiga la aparición de la criminología a finales del siglo XIX en Escocia, que fue la época en la que se inventaron los métodos como la toma de huellas dactilares, de análisis de sangre, la imaginación creativa para poderse meter en la mente de un criminal, y fue este contexto el que inspiró a Arthur Conan Doyle para crear el personaje de Sherlock Holmes. Entonces, el autor de este libro lo que trata de descubrir es cuáles fueron los personajes reales que inspiraron la creación del detective. Y estos son los dos médicos forenses más famosos de la época, que aportaron al mundo de la criminología nuevas fórmulas y nuevos métodos para poder resolver crímenes. No quiero preguntar los crímenes, ¿lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, que cada lector pueda envolverse con esa lectura y descubrir cada uno de sus embrollos, ¿no? De esos crímenes los cuales los detectives han podido resolver. Como dijo Séneca y reza nuestro título, los hombres aprenden mientras enseñan.